Estamos aquí con Daniel Sánchez, ustedes ya lo conocen, psicólogo, un hombre que usted lo ve todos los días en la televisión. También nos acompaña María José Castillo Navasal, historiadora, también una persona muy ligada a Kairos News y a Kairos Instituto. Y Pedro Pablo Correa, que es nuestro invitado, profesor de ética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha hablado mucho en el último tiempo de un concepto, y el concepto es dignidad. Y ese concepto es el que nos va a acompañar durante todo este programa. Vamos a hablar de la dignidad. ¿Y por qué lo invitamos? Porque Pedro Pablo escribió hace muy poco, salió a la luz un libro que se llama La dignidad, una respuesta al siglo XXI. Un título bastante decidor. Primero, una respuesta a este siglo que estamos viendo muy beligerante, muy cambiante, en todos los aspectos. Vamos a hablar fundamentalmente, queremos hablar de la dignidad y por eso invitamos a Pedro Pablo. Pero primero, darte las gracias, Pedro Pablo, y la bienvenida a María José, que es el primer capítulo que nos acompaña, y Daniel, amigo mío, aquí estamos. Comenzamos este nuevo programa de Punto de Vista. Solamente agradecerte, Marcial, por esta invitación, y sobre todo a reflexionar sobre un tema que es muy actual, que es el tema de la dignidad. Así que solamente agradecer la oportunidad de conversar con ustedes, bueno, y de poder compartir algunas ideas. Pedro Pablo, hasta una plaza en Chile hoy se llama dignidad para buena parte de la población. Hoy día tenemos un grupo de personas que están cambiando la constitución de este país. Y uno de los grandes temas que hoy día se colocan como conceptos dentro de la Comisión de Ética es la dignidad y la fraternidad. Además de eso, el Papa, el 27 de agosto, el Papa le dice a los políticos que hay que hacer una profunda reflexión con respecto a la dignidad ante las amenazas de la tecnología. La dignidad de la mujer hoy día se dice y se plantea con lo que estamos observando hoy día en el mundo de Afganistán. Sí, la dignidad está presente. Pedro Pablo, la primera pregunta que yo te quiero hacer o la primera reflexión que yo te quiero plantear es, ¿colocaste el título de dignidad tratando de bosquejar un algo en particular o quieres tomar todo el espectro de lo que significa la dignidad? Porque sabemos que la dignidad parte por el respeto a uno mismo y desde ahí respetar al otro. Ahí partamos. No, claro, tú tienes toda la razón, Marcial. O sea, el concepto de dignidad hoy día está presente. Y como todas las cosas que están presentes en muchos lugares, de repente hay distorsiones conceptuales, hay ciertos aprovechamientos, depende un poco del concepto. Y por lo tanto, digamos, una de las razones por las cuales escribí el libro es precisamente para reflexionar sobre el verdadero significado del concepto de dignidad. Y no sé si me dan un par de minutos como para explicarlo, digamos. O sea, ¿qué realmente significa dignidad? Porque todos entendemos, ¿no es cierto?, que dignidad es algo intrínseco al ser humano. Pero cuando bajamos ese concepto a la realidad, empezamos a complicarnos. Y bueno, no sé si queremos, si me permiten profundizar un poquitito y responder quizás a la pregunta ¿qué significa dignidad? Partamos por ahí, ¿te parece? Bien, bueno, dignidad en general es una cualidad humana que a lo largo de la historia la conciencia de la humanidad ha ido poco a poco reconociéndola como tal. Y digo poco a poco porque, claro, si uno lee, ¿no es cierto?, quizás de los primeros atisbos o idea del concepto de dignidad la encontramos en Pablo, en la carta a los Gálatas, que nos dice no hay hombre, mujer, no hay judío ni griego, ni hombre libre ni esclavo. O sea, ahí ya
hay una cierta idea de que hay algo básico en el ser humano que es común para todos. Bueno, y de ahí uno puede ir leyendo mucho filósofo, ¿no es cierto? Probablemente tú hiciste la referencia, a mí me gusta mucho Kant, bueno, probablemente Kant es el filósofo más importante de los últimos 400, 500 años. Kant decía, el ser humano es un fin en sí mismo. Ahí hay otro reconocimiento a esta cualidad humana. Hay una poesía de Kierkegaard, ¿no es cierto?, Los lirios del campo, en que reconoce al ser humano como ser único e irrepetible, y ahí está su belleza. Son todas ideas que poco a poco se ha ido reconociendo esta cualidad. Digamos, para hablar, digamos, de personas más contemporáneas, Maturana, que desgraciadamente nos dejó hace poquito, decía, hay que tratar al otro como un legítimo otro. Y probablemente a nivel humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, digamos, es un reconocimiento de la conciencia de la humanidad de que la dignidad humana es intrínseco al ser humano. Fíjate que esa declaración es muy interesante porque funda la libertad, funda la vida y funda evidentemente que los 30 derechos que tenemos los seres humanos frente al Estado, los funda en la dignidad y habla de todos los miembros de la familia humana. Me encanta esa frase. Todos los que pertenecemos a la familia humana tenemos esta cualidad. Eso es el comienzo, pero hasta el momento no he clarificado qué significa dignidad, digamos, pero sí he explicado de que, digamos, es una cualidad humana. Entonces, bueno, veamos de qué se trata esta cualidad. Esta cualidad, y ahí tenemos que irnos al significado de la palabra dignidad. Si uno va a la Real Academia, o busca en el diccionario, digamos, nuestra forma de comunicar, y la Real Academia dice que digno, un ser que es digno, significa derecho a. Por lo tanto, esta cualidad humana que es reconocida por toda la humanidad nos da ciertos derechos. Ya estamos avanzando en la definición, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles derechos? En el fondo, y es ahí, digamos, donde es fundamental la reflexión antropológica y la reflexión filosófica que debemos hacer para realmente identificar cuáles son los derechos que cada miembro de la familia humana tiene y que son inalienables. Entonces, yo no sé si quiere un poquito de diálogo o termino el argumento. ¿Sigo? Veamos es que podemos estar en desacuerdo contigo, pero, pero sigue. Bueno, al final cuando terminemos, pero me imagino que no vas a estar en desacuerdo en que todos tenemos dignidad, ¿no es cierto? Por lo menos yo creo que ahí hay un amplio consenso. Claro, porque si le negamos esta cualidad, si no somos capaces de reconocerla, si no lo consideramos un imperativo categórico, si la razón no es capaz de reconocernos eso, bueno, somos iguales que cualquier animalito. Yo amo a los animales, pero evidentemente que somos ciertas características cualitativas diferentes, digamos, y eso es un hecho. Eso no significa que los animales no tengan derecho, eso lo podemos conversar más adelante. Bueno, en el fondo la pregunta clave sobre la dignidad, ¿qué significa derechos derechos inalienables? ¿Cuáles son estos derechos? Y ahí tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a la filosofía, pero especialmente a la antropología. Yo te voy a explicar por qué. Estos derechos uno los puede resumir, son muchísimos, ya lo acabo de decir, solamente
la Declaración Universal de los Derechos Humanos identifica 30 y ojo, son derechos solo contra el Estado o los Estados, no son derechos interhumanos, por decirlo de alguna manera. En fin, partamos por ahí. Entonces, lo podemos resumir estos tres grandes derechos de la siguiente manera. El primero es el derecho a la libertad. El ser humano antropológicamente es un ser que tiende a la libertad. Entonces, la pregunta que significa es, bueno, la libertad de expresión. Si hay alguien que a mí me impide hablar o me impide trasladarme por mi país, incluso me impide cambiar de país, están coartando la libertad. El ser humano, por el hecho de ser digno, tiene derecho a la libertad. Evidentemente que el ser humano no es libre absolutamente, porque no somos omnipotentes. Yo no me puedo, ¿no es cierto?, teletransportar a París. Me encantaría, pero no puedo. Pero más allá de eso, el derecho a la libertad, ¿no es cierto? El derecho a la libertad que la sociedad me da es un derecho fundamental que nace del hecho de ser digno. Ese como podríamos decir que es el primer gran derecho. No me pueden apresar sin un juicio justo. En fin, ya eso significa entonces que dentro de eso, por favor tomen la palabra los demás también, pero eso significa entonces, asumiendo que estuvimos en dictadura militar en la ¿no es cierto? Es pero por favor, es evidente. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que de repente hay gente que lo duda todavía. Entonces, si tú lo miras desde esa vertiente, obviamente que entramos a poder definir no solamente espacios actuales, sino espacios históricos, ¿ya? Lo cual es interesante. Pero Marcial, o sea, tú dices en el clavo, o sea, es un hecho que estuvimos en dictadura. Y es un hecho que las libertades ahí no existían. Por favor. Y que se apresaba a la gente de forma sumaria. Y no voy a entrar, digamos, a las torturas y a las violaciones de derechos humanos ya directo, pero desde este punto de vista, evidente. Y esto no es postura política, o sea, esto es algo, es una verdad, una realidad, o sea, te guste o no te guste, digamos. Eso podrá haber gente pero evidentemente que una dictadura, sea del signo que sea, es coacción a la libertad y por lo tanto es una digamos, está atentando contra el primer principio que te da la dignidad, que es la libertad. Evidente. Claro. Daniel, ¿en qué estamos? En los que piensan que la Tierra es plana todavía, me quedé en esa vuelta. Chile no existe entonces. Los terraplanistas, bueno, hay un... Claro, ¿Dónde fue? Si nos vamos allá nos vamos ahí, a caer. La Tierra es plana, Sí, pues, pero, ellos fueron. No, pero si alguien escribió la otra vez, me parece que en Italia o hay un movimiento, que fueron Chile no España. existe. Que Chile no existe. No existe, es una invención de lo posmoderno. Somos todos actores. Exacto. Y miramos la cámara. Miremos la cámara, por favor. A mí me resuena, claro, la dignidad como un precepto fundamental del desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, a mí también me resuena el cómo accedemos a esa comprensión del otro, ¿cierto? Hoy día leía, según un estudio de la Universidad de Chile, hay 246.000 niños fuera del sistema escolar. 246.000 niños y niñas jóvenes fuera del sistema escolar. Veíamos que hay 81.000 familias que viven en campamento y de esas familias, 57.000 niños viven en campamento. Entonces yo pienso en cuál es, un poco pensando en la etapa de Kohlberg, ¿no? Desde el desarrollo moral, pensando un poco en cómo... Mira la idea que quiero transmitir, en cómo ofrecemos, en cómo ofrendamos y en el cómo ofrecemos, si esa es la palabra. Este empape de estos valores, de estas formas, de estos principios y preceptos tan fundamentales que tienen que ver
con el prójimo. La dignidad, así como tantos otros conceptos tremendamente utilizados, ensuciados, mancillados. Hablar de dignidad es como hablan de la deconstrucción, es un garabato como ocupan el concepto, ¿no? Llega a ser violento. Entonces, claro, me hace sentido, mucho sentido, este precepto fundamental de la vida, pero también me hace mucho sentido el que pocas veces entendemos a qué nos referimos. Cuando digo más importante, incluso quizás pueden no estar de acuerdo conmigo y espero que así sea, porque así es la democracia, más importante aún que mi propio derecho o mis propias miradas respecto al mundo, me parecen a mí más valiosas aún las miradas del prójimo, ¿cierto? Cómo yo me transformo en un devoto del prójimo y de su bienestar por naturaleza. Yo recuerdo a mi mamá cuando éramos muy chicos, decía mamá, hay que ir a, yo no sé, a cualquier parte, a ayudar a una persona. Y decía, mamá, ¿por qué? Y mi mamá decía, por principio. Listo. Estas cosas no se discuten, se hacen. Me pregunto cuántas veces tenemos que tener algún argumento para defender la dignidad de los pueblos, la dignidad de las personas, porque finalmente la dignidad no merece ningún argumento. Es nomás. Es intransable, es incuestionable y es inevaluable. ¿Qué argumento tengo yo para ponerte encima y decirte, mira, ¿sabes qué? La dignidad está en cualquier cosa, podemos negociarla, podemos matar gente cuando hay una dictadura porque, bueno, hay algún interés político? No, viejo, hay cosas en la vida que por principio son, a mi parecer, axiomas incuestionables. Entre ellos, los derechos del prójimo, más que los míos propios. Y cerrando la idea con lo que escuchaba recién, claro, la pérdida de libertad que deviene de esta época de cuarentena, creo yo que en términos de salud mental y en términos de estructura social, ha de ser probablemente una de las cosas más horrorosas que nos han sucedido. Perder la libertad, ni siquiera habiendo cometido un delito, es perder la libertad porque tenemos que cuidar al otro. Es muy extraño. En eso estoy pensando, mi estimado Marcelo. María José, me gustaría, ¿cómo ves lo que estamos conversando? A mí me preocupa, en cierta manera, el relativizar esa dignidad y esa libertad, porque vivimos en un Estado de Derecho y por lo tanto hemos asumido que tenemos que regirnos bajo ciertas reglas para poder vivir armónicamente en sociedad. Sin embargo, también hemos visto que hay manipulación para hacernos sentir que efectivamente o nos están cuidando o nos están ayudando para guiarnos por medio de un camino que obviamente en ningún caso nos quieren pasar a llevar la libertad. Pero tampoco tenemos que olvidar que nuestra libertad se acaba cuando choca con la libertad del que está al lado. Y ahí entro a lo que decía Daniel sobre la dignidad. Yo me acuerdo que claramente, o sea, hay cosas que no tienen discusión. Y que el estar al lado del prójimo no puede ser, o preocuparte del prójimo no puede ser una postura, no puede ser una moneda de cambio y no puede ser algo que deba ser cuestionado, sino que algo que es casi una obligación. Y yo entiendo perfectamente cuando tú planteas que primero el otro y después yo, cuando la persona se dona, que también es un acto de amor, de libertad y de dignidad, porque en el fondo lo que quiere es apoyar al otro. Y en ese sentido es donde, por lo menos yo siento que de un tiempo a esta parte, aquí no hay un apoyo al otro, aquí hay una manipulación, aquí hay una oportunidad que han tomado ciertas personas para aprovecharse de ciertas ocasiones, y eso también ha llevado a que en el fondo ese parámetro entre lo bueno y lo malo, que significa cada uno de estos conceptos, han sido manipulados para uno o para otro lado, perdiendo obviamente y relativizando la esencia que significa cada uno de ellos. Y en ese sentido a mí me preocupa, y me preocupa bastante, y me preocupa lo que tú planteaste de los niños, me preocupa que nuestros niños no tengan educación, esa disparidad, o sea, niños que les está yendo excelente porque tienen todo lo que pueden tener al lado, pero otros que no tienen nada para poder seguir educándose correctamente, donde, ojo, tenemos a generaciones, 14 generaciones completas que han perdido 2 años de su vida encerrados en una casa o en una situación a la cual una política de Estado como la que hemos tenido en Chile, que los espacios abiertos era lo principal, pero las casas podían ser de 40 metros,
Y por lo tanto, cuando los encerraste, te diste cuenta que la salud mental estaba siendo dañada, que habían abusos dentro de los mismos hogares, o que estos niños lo único que gritaban era, por favor, necesito ayuda porque estoy desesperado, porque ya están obesos o no se están alimentando correctamente, o ya no tienen relaciones sociales. Esa libertad es la que se está llevando, se está transgrediendo. Y esa dignidad es la que nos va a costar tremendamente volver a recoger, porque está siendo desfragmentada a pedacitos por falta de amor, falta de preocupación. Y ojo, o sea, aquí hay un tema para los próximos años no menor. Sabemos históricamente que las pandemias duran de 3 a 5 años, o sea, por mucho que tengamos vacunas, ya tenemos secuelas que son tremendas y que van a seguir afectando a estos niños que hoy día tienen que desarrollarse de mejor manera. Incluso algunos dejaron de crecer porque no hicieron el ejercicio físico que necesitaban. ¿Puedo agregar una idea solamente? Perdón que me metas, que no quiero que se me vaya la idea. Hay un estudio del Mineduc del 2020, que bueno, Mineduc tampoco es la gran cosa que digamos, pero que los niños en sectores más vulnerables van a perder hasta un 95% de sus aprendizajes. Y eso si tú lo llevas, vuelvo a Kohlberg, porque a mí me gusta mucho la teoría del desarrollo moral, es que me encanta, y además que la vi en el libro, por supuesto, como apunte de clase. Me parece muy interesante porque por un concepto que es súper clave, y es que el desarrollo de los seres humanos es multidimensional. Entonces, es decir, el ser humano se desarrolla en diferentes ámbitos al mismo tiempo. Si yo produzco un deterioro o un ralentamiento en el desarrollo cognitivo, eso lleva aparejado indudablemente también una desproporción en el desarrollo afectivo, moral, social, cultural, etcétera, etcétera. No basta con que la niña y el niño y el joven sepan contenido. El contenido, me van a disculpar los profes presentes, a mí me parece secundario. El contenido nunca es lo más importante, sino que lo que yo hago con el contenido, ¿cierto? Cómo utilizo ese aprendizaje que me genera razonamiento lógico matemático para resolver situaciones de la vida. Pero el niño que no logra avanzar, el niño que no logra vencer ciertas limitaciones de su proceso cognitivo, no va a poder, por ejemplo, desarrollar otros ámbitos. Tan simple. Un niño limitado a los 6, 7 años por una característica básica del desarrollo que es el egocentrismo, no la va a poder lograr este desarrollo cognitivo si es que no vence el egocentrismo a través de sus relaciones sociales, a través del juego con los pares, a través de... ¿Me explico? Entonces nos encontramos en una situación en la que probablemente muchos niños y muchas niñas no solo carecen de desarrollo, sino que presentan una profunda prisión, diría yo, espiritual y existencial también, que los lleva a comprender la dignidad entendida, como bien decía el doctor Maturana, como la aceptación del otro como el legítimo otro en la convivencia. Difícil va a ser ver al otro si no logro desarrollar. Y ahora siguiendo con la misma línea, Pedro Pablo, para darte la palabra, y hay un tema que tú planteas en tu libro. Tú hablas de la descomposición de la moral. De eso estamos conversando. De eso planteaba la María José, no cabe duda, ¿de acuerdo? Y está un poco hablando también Daniel. Y es una descomposición. Cuando uno habla de descomposición, hay una pobredumbre, ¿de acuerdo? Hay un proceso que estaba bien y hoy está mal. Y en ese proceso que hoy está, es decir, que antes estaba mejor que ahora, obviamente cae todo lo que estamos conversando. Y ahí empieza a aparecer, da la sensación que hay personas que quieren que nosotros seamos lo que ellos quieren que seamos. O hay situaciones que se presentan para que nosotros solamente las tomemos, sin pensar. Y ahí es donde tú también colocas el tema del análisis y de la crítica, dentro también de tu texto. Cuando uno se enfrenta a esta sociedad, obviamente uno se enfrenta a la luz de la palabra, pero también a la luz de los actos. Y también uno también se descompone cuando empieza a conocer las aberraciones que suceden dentro de esta sociedad, que pasan, lamentablemente, algunas de ellas, a ser costumbre, lo cual no debería ser. Y hacia allá, tomando todo esto que estamos conversando, pero Pablo, esta descomposición de la moral. Qué fuerte su título ahí, tu colocación. Bueno, pero es que tiene toda la razón Daniel.
en que la dignidad es un principio. Técnicamente es un principio deontológico. Es un imperativo categórico. O sea, es el cimiento. Por lo tanto, y como este cimiento es tan interesante que corresponde a una realidad, porque la conciencia de la humanidad le ha reconocido esta cualidad al ser humano, por lo tanto, no necesita razones para justificar. Y eso que quede absolutamente claro. Por eso son los principios. Se justifica a sí mismo. En términos kantianos es un imperativo categórico. Yo creo que es el imperativo categórico. ¿Ya? Fundamental. Lo otro para ir un poco en orden, que decía Daniel y que lo tomó muy bien María José después, es el segundo gran derecho del ser humano, que es vivir en una sociedad cordial. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y la aspiración a vivir en una sociedad cordial es algo no solamente filosóficamente bien fundado, sino que es una necesidad natural del ser humano. Entonces, la pregunta y ahí para conectar con los argumentos de ustedes, en que estoy absolutamente de acuerdo, la pobreza. ¿Puede haber en una sociedad armonía social o concordia social cuando hay pobreza? No. Evidentemente. Nada. ¿Te fijas? ¿Puede haber armonía social cuando hay injusticias? Tampoco. Entonces, del concepto, de este segundo gran derecho se derivan una serie de otros derechos. Pero los otros derechos están en función. A ver, la justicia no está en función de una venganza. No está en función de un castigo por un castigo, sino que está en función en una de sus funciones de preservar la armonía social, la concordia social, el bien común. ¿Te fijas? Entonces, ese es el segundo gran derecho que nos da esta cualidad de dignos. Y el tercero, que ustedes de alguna manera tú al final, cuando volviste al tema, Daniel, lo tomaste, que es lo que se llama la autorrealización. El ser humano, también desde un punto de vista de la naturaleza, somos seres vivos, y todos los seres vivos no nacemos terminados. Eso es evidente. Nacemos chiquititos, o por lo menos la mayoría de los seres vivos, no sé si algunos muy chiquititos sí, ¿no es cierto? Pero en general los seres vivos no nacemos terminados, sino que vamos desarrollando, nos vamos construyendo. Lo que Maturana hablaba de la poiesis. Nos vamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general los seres vivos, esta construcción, nuestros primos, digamos, el resto de los animales o las plantas, este crecimiento responden a dos fuerzas fundamentales. Una es su especie, su genética. O sea, un esqueje de rosa tiene en su ADN todo lo necesario y se transformará en rosal. Un elefante de la misma forma, ¿cierto? La otra gran fuerza es el medio ambiente. O sea, si tienen agua, si no hay depredadores, van a poder. Perfecto. Pero el ser humano, y aquí está lo interesante, y aquí yo lo tomo, digamos, por un comentario que hiciste, Daniel, que me pareció muy atinado. El ser humano tenemos autopoiesis. Además de estas dos cosas, porque somos seres genéticos. Ahora, yo soy pelado porque mi abuelo era pelado, digamos, ya, pues no tengo nada que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a hacer? También está el medio ambiente, o sea, uno es producto de su familia, de esto, y eso es verdad. Pero también, además de eso, nosotros somos consecuencia de nuestras propias acciones. Lo que Pindaro decía, llega a ser lo que eres. Y es ahí
donde está el tema de la educación, que es fundamental. Tú puedes hacer un proyecto de vida maduro, coherente, consistente, si no te dieron las herramientas para eso. Imposible, por No. desconocimiento. Imposible. Por lo tanto, la calidad de la educación es un tema de dignidad humana. ¿Me explico? Sí, ¿Te pero fijas? ojo, que hace Ujú. poco, acuérdate, hace poco salió el INE saca que 450.000 pesos. Eso La es doble. mitad de Chile gana 450.000 pesos. Eso es la pobreza, Tomando tu eso es lo que argumento, decíamos recién. es que tomando tu argumento, estamos hablando entonces que Chile hoy no es una sociedad cordial. Es Has una dicho una sociedad verdad del puerto de institucional. una casa, pues, Marcial. Claro, pero Mira, es que es mira, una mira la verdad realidad. en realidad. Lógico, lógico. Y no te está dando las condiciones, por lo menos a un porcentaje importante de nuestra población, para que se autoconstruya en forma armónica. Daniel decía una cosa que tiene razón, o sea, los profesores. Perdón, y yo lo insisto permanentemente en mis clases, y al final ya los chiquillos casi me enredo. Usted, futuro profesor de matemáticas, usted no es, su principal función no es que su estudiante sepa matemática. Su principal función es formar personas, formar seres humanos íntegros. Las matemáticas están al servicio de eso. No son personal traders de sus asignaturas. Te lo digo con esa claridad. ¿Te fijas? Y es por eso, sobre todo que hoy día la educación formal está tomando cada vez un rol mayor, dadas las dificultades familiares, en fin, que ese es otro tema que podemos abordar más adelante o en otra ocasión. Pero la educación formal, nos guste o no nos gusta, a nosotros los profesores, está tomando una relevancia enorme en la formación de las futuras generaciones. Probablemente cuando yo era chico, el principal responsable o actores de mi formación en términos humanos, ¿no es cierto?, era mi familia, mi abuela, en fin, el círculo familiar. Pero hoy día eso ha cambiado. Por dinámicas sociales, pónganle el nombre que quieran, las razones podremos discutirlas. Pero objetivamente, los abuelos hoy día seguimos trabajando. Mi abuela pasaba mucho en mi casa. Y esto es bastante común en mucha gente. Te digo, la tía. Hoy día los papás y las mamás, cuando existen, trabajan. Entonces, esta labor del profesor como formador de personas tiene que ver con enseñarle a hacer un proyecto de vida maduro, coherente, consistente. Y esos son los 3 grandes derechos que nos da esta cualidad de dignos. Ser libres, con todas las limitaciones que tenemos de la libertad por el hecho de no ser omnipotentes, evidente, pero al menos que la cancha sea lo más grande posible. Y también, y para que vean que estas cosas tienen relaciones entre ellas, o sea, una persona, digamos, que no sabe leer y escribir o que lee mal, evidentemente que tiene su libertad mucho más limitada que una persona que tiene las bibliotecas preciosas que estoy viendo detrás de ustedes. Evidente. O la biblioteca que tengo yo, el acceso que tengo yo. ¿Te fijas? O sea, estas 3 cosas están entrelazadas, no son independientes, están entrelazadas. Ahora, el otro tema que no quiero dejar pasar, que es un tema muy, muy, muy complejo, que es el tema de la moral y del, digamos, y ahí nos... Claro. Hay un tema, me llamó la atención en tu libro y también en tu planteamiento. Pones moral y ética en la misma dimensión. A ver, no como sinónimo. Cuando sabemos que no lo son, y sabemos perfectamente que la ética tiende más bien al mundo filosófico y la moral, muchos aspectos al mundo teológico. Entonces, y muchas veces la discusión que se da hasta en el Parlamento, nuestros queridos parlamentarios, algunos más queridos que otros y otros menos queridos, ¿cierto? Confunden todo porque no tienen idea. De acuerdo a varios de ellos. Entonces, por eso me llama la atención, y tú pones la descomposición de la moral y después pones la ética de la dignidad. Es decir, es como que toma el elemento, la ética de la dignidad, es decir, toma el elemento general, ¿de acuerdo? Para poder observar la dignidad, pero tomas el elemento particular en la descomposición.
Y eso me llama la atención. Claro, mira, pasa lo siguiente, Marcial, y este es un problema que yo en mis clases lo aclaro, no lo hago en el libro, porque ya no, pero sí está en uno de los apuntes. En el tercer o cuarto apunte aparece el tema de la moral. Lo que pasa es que la palabra moral... Es que no quiero develar todo el libro. El misterio, ¿no? Para que lo lean, para que lo lean. Mira, Hablemos yo en general. por mí lo liberaría, pero me retaría la editorial. Por eso, gracias a Dios, va a estar en digital luego, y para que, no sé, ni siquiera sé el precio que lo tiene. Pero la gente, ¿dónde lo puede adquirir? Ahora. En este minuto ya está en algunas librerías. Sé que en otras están en camino. ¿Lo tienes ahí o no? Estamos hablando de él a cada rato. ¿Lo tienes por ahí para mostrarlo? Sí, por supuesto. Este es. Bueno, salió hace 2 semanas recién. No sé si se ve bien ahí. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Ese es el libro. Pero ya en septiembre debería salir en digital también, y eso le da acceso. Pero en este minuto está en algunas librerías, en la Antártica, de hecho, y en otras que he preguntado dicen que está pedido y les debería llegar. O sea, de aquí a un par de semanas debería estar. Conversando sobre el tema de la ética y la moral. Sí. Exacto. Mira, lo que pasa, Marcial, es que claro, la palabra moral, y esto es filosofía, la palabra moral, hay diferentes corrientes filosóficas, diferentes autores, diferentes pensadores que la definen diferente. Entonces ahí es donde se produce la confusión. Hay algunos que no tienen idea y dicen cualquier tontera. Perdón, pero eso yo soy medio deslenguado. Medio evidente. No, lo digo con respeto, sin querer ofender a nadie, pero en fin, entonces son mira, por ejemplo, mi primer profesor de moral las trataba como sinónimo. Pepe Artiaga, un gran moralista jesuita. Los trataba como sinónimo. ¿Y por qué? Porque etimológicamente significan lo mismo. Uno del latín mores, que significa costumbre, carácter, y el otro eto, viene de etos, que significa costumbre y carácter en griego, que fue el significado que le dio Aristóteles. Hay otros que ocupan la tuya, que es perfectamente legítima, que sé yo, por ejemplo, hay gente de la Universidad de Navarra, incluso hasta hoy día están, ¿cómo se llama? Se me fue en este minuto el nombre de un gran, que murió hace pocos años, de un gran filósofo que dice que la moral tiene que ver, ¿no es cierto?, con principios religiosos. O sea, uno habla de moral budista, de moral cristiana, de moral musulmana y de ética cuando los principios son filosóficos. Y la de la cortina va por ahí también, ¿no? No, la de la cortina va por otro lado. Va por otro lado. Y por eso, y yo tomo la de la cortina porque me calza bien en el mono que trato de demostrar. La de la cortina te dice que no, que es cómo la sociedad responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Como una generación transmite a la siguiente lo que es bueno, lo que es malo a través de los valores, de las costumbres. En ese sentido, la moral, desde el punto de vista de la cortina, es heterónoma. Es lo que la sociedad me dice cómo debo actuar. En cambio... Es decir, ahí se nos cae el candidato que fue a una notaría y... Me acuerdo y tenía... Y falsificó la firma. Ahí falló la moral y falló la ética, falló las dos cosas. El criterio y la concepción de la realidad. Este es un tema que está en todos lados acá rato, uno de la tele, ¿no? Mira, yo fíjate que no sé si lo engañaron o uno sacó a un gallo el timbre y se hizo rico a través de él, no sé. Sí, tú eres bueno, tú eres muy bueno. Puede ser, sí, o ingenuo a lo mejor. Ingenuo. No sé. Puede ser, pero mira, no lo sé. A mí me llama, disculpa Pedro Pablo, pero a mí me llama mucho la atención el planteamiento que están llevando a cabo frente a una cosa más filosófica, yo lo diría incluso hasta romántica, desde el punto de vista de los autores que están tratando, pero fíjate que para la mujer, la historia femenina, la moral fue un sentido de justicia, un sentido de yugo, un sentido de manipulación y un sentido de opacar su dignidad como persona.
Porque si la mujer no usaba la falda larga, era casi inmoral porque le estaba mostrando los pies al hombre. Cuando la mujer quería andar en bikini, era inmoral porque era casi una prostituta. ¿Por qué? Por una costumbre o manipulación o qué. O sea, yo veo ese sentido romántico que planteas tú, pero desde desde la otra vereda es algo totalmente distinto. Por lo menos lo que se ha vivenciado hasta no muy poco tiempo atrás, de lo que significa el papel de la mujer, la importancia del papel de la mujer, y bueno, no vamos a entrar en otras culturas y lo que estamos viendo por televisión últimamente, que tiene que ver con... terrible. Exacto, entonces, ese romanticismo como que, me choca un poco. Sí, no, María José, al revés, o sea, yo en el libro trato durísimo a la moral. No la considero nada de romántica. La encuentro durísima y la trato muy mal precisamente por lo que dices tú. Porque la moral, a ver, lo que me dice la sociedad que está bien y que está mal, no significa que sea, digamos, que esas normas, esos valores, esas costumbres respeten la dignidad de las personas. Y precisamente hoy día, el derrumbe de la moral, que es lo que planteo en los primeros capítulos del libro, tienen que ver con eso. La moral no ha sido capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Y por eso encontramos que hoy día las instituciones que esa moral construyó, porque las instituciones, los valores, son reflejos de la moral de la sociedad. Eso es un hecho. Por lo tanto, la caída de las instituciones, y cuando hablo de las instituciones no estoy pensando solo en la Iglesia Católica y en los problemas que tiene, estoy hablando, ¿no es cierto?, digamos, del Parlamento, estoy hablando de las figuras presidenciales, estoy hablando del sistema judicial, a nadie se le hubiera ocurrido que el Capitolio hubiera sido invadido por una tropa de vándalos. O sea, eso es caída de las catedrales del mundo. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices tú. Porque la moral no fue capaz de responder a los desafíos del siglo XX. Así que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que las generaciones anteriores nos transmitieron como bueno, la conciencia de la humanidad hoy día, por la globalización, en fin, podemos discutir muchas razones por qué, pero el hecho es que esos conceptos de bien y de mal violentan la dignidad. Porque ¿qué libertad le das a una mujer cuando tú dijiste el bikini? O sea, yo me acuerdo, tú eres muy chiquitita y joven, pero yo me acuerdo cuando el obispo de Valparaíso dijo que excomulgaba a las mujeres que iban a Reñaca con bikini. ¿En qué década estamos hablando, Pedro Pablo? En la década del 60. Pero sí, 60, sí, 60. Yo era chico, pero tenía uso de razón. Tenía 15 años. Y a mí me encantaban que las mujeres fueran con bikini, así que me cayó muy mal es evidente, ¿te fijas? Y te digo, o sea, ahí fue delito y las excomulgaba a ese nivel. Por eso el bikini me acordé de lo que te digo. Lo que dices tú tienes toda la razón. Y precisamente lo que decía Marcial, esta caída de la moral actual tiene que ver con que no ha sido capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. La política tampoco, en fin, y es por eso que una de las tesis del libro es que estamos en el fondo en un cambio de era, en un cambio de época. Sí, pero tú en el libro no solamente hablas de sombras, también de luces. Sí. Y hablas de esperanza. Sí. Porque obviamente estamos conversando y sinceramente uno puede, claro, podemos colocar muchos ejemplos acá, pero hay esperanza, ¿de acuerdo? Si no, no estaríamos conversando acá, ¿bien? O no estaríamos haciendo en nuestras vidas particulares y también públicas, ¿de acuerdo? Muchas cosas para ayudar a otros. Y ahí está la carta a los jóvenes.
Ahí te dejo la palabra, Daniel. A ti te gustó mucho esa carta. Sí, yo quiero decir algo antes y voy a aprovechar de pasarme una promoción, porque corresponde. Efectivamente, como dice Marcial, yo acabo de terminar mi tesis doctoral y fue aprobada la tesis. Ah, Ahora muy bien. Maravilloso. sí, fue aprobada después de mucho tiempo. Entonces ahora estoy preparando la defensa, que en términos generales es compleja, pero no es más compleja que escribir una tesis de 800 páginas. Es bastante complejo. Pero el aviso que quiero pasar es que mi tesis es sobre las causas de jubilación de los académicos universitarios. ¿Por qué no jubilan los académicos universitarios? Y encuesté a 100 académicos y académicas y entrevisté a 23 académicos y académicas con 28 horas de grabación. Fue una cuestión bastante interesante. Pero si hay algo, bueno, las razones de jubilación son muchas, ¿no? A mí me parece que lo primero que surge es el tema de la vocación. Pero cuando yo pregunto a los profesores, haciendo causa con lo que decía Pedro Pablo, a personas mayores, de otras generaciones, siempre surge el concepto del valor en el discurso de las personas. ¿Por qué tal cosa? Por los valores, pues. Porque tenemos valores que inspirar, porque hay ciertos principios que transmitir, porque etcétera, etcétera, etcétera. Yo me encontré con un mundo, si yo calculo, son como, en total, como 7.000 años de historia de vida entre todos y como 2.400 años de experiencia docente. Es alucinante. No puedo decir nada. Es precioso, es precioso. Pero emerge un concepto o emerge una mirada de la sociedad que, respondiendo a tu pregunta, Marcial, los jóvenes desconocen. Los jóvenes no dialogan con una sociedad o con un vivir, un convivir basado en principios, en respeto, en equidad, en igualdad, en solidaridad, en amor por el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí me llama la atención de esta carta a los jóvenes es el espíritu y es la esperanza con la que ponemos la ficha en un grupo social determinado que nosotros no vamos a vivir. Nosotros construimos un mundo mejor para ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con un principio de realidad también. Yo no construyo un mundo mejor para mí hoy día, en este minuto, sino que construyo un mundo... Hoy día estamos preocupados, tal como dice Pedro Pablo, del ecosistema. Estamos en una crisis hídrica que no tiene precedentes en la historia. Se nos acabó el agua. Un geógrafo nos decía, señor, jodimos. No hay vuelta atrás con el agua. Entonces, todos los cambios que hagamos ahora respecto a la conciencia del ecosistema tiene que ver con el mundo que vamos a heredar en 50 años más. Eso tiene que ver con una misión del mundo. Sin embargo, y ahora sí responde a tu pregunta, Marcial, yo estoy súper, tremendamente alucinado con el periodo de la historia que estamos viviendo. Y creo que ha de ser quizás uno de los mejores momentos en la historia de la humanidad es que estamos viviendo en estos últimos 2 años. Hay millones de muertos, hay situaciones terroríficas, han aumentado solamente en enero y marzo de este año hubo 40.000 denuncias de violencia intrafamiliar en fiscalía en nuestro país. Más allá de todo esto, de toda la parte oscura que nos ha traído el coronavirus, nos demostró que todo se puede hacer de una manera diferente. Y cuando nos demuestra que todo se puede hacer de una manera diferente, lo primero que tenemos que instalar en el siglo XXI La línea. La línea. A eso quiero llegar. Por eso me impresionó tanto esa carta, porque es una carta dirigida a los jóvenes con muchísima esperanza, con muchísimo amor, como diciendo, ustedes tienen hoy día algo que nosotros no tuvimos. Nunca en la vida tuvimos la oportunidad que ustedes tienen y probablemente se las farrean porque falta meter un concepto en medio que tiene que ver con el prójimo, con la dignidad, con el respeto, la libertad, la igualdad y una serie de normas, valores y principios que son inalienables. Estoy completamente de acuerdo con eso. Mira, lamentablemente el tiempo va pasando, ¿de acuerdo? Y se nos pasa muy rápido en este programa. Hemos tenido la oportunidad hoy día de hablar con Pedro Pablo, asumiendo esa carta que ustedes se van a quedar con la duda, porque tienen que comprar el libro, obviamente. Tienen que leerla. Ya está. Y solamente, no sé, quiero darle la palabra a la María José para ir redondeando un poco este programa y me quedo con tus palabras, Daniel, ¿de acuerdo? Qué importante la juventud, qué importante el valor, ¿de acuerdo? Que hoy día no es que le estemos entregando esa cosa que la generación anterior le entrega a los jóvenes, no, acá estamos todos juntos en la misma dinámica, ¿de acuerdo? Construyendo. Con menos o más responsabilidades, pero estamos todos construyendo. Somos una generación que construye dentro de un contexto. María José, no sé,
Un par de palabras para después darle la palabra a nuestro invitado de hoy. Mira, yo hago docencia universitaria y si hay algo que yo le tengo una fe enorme y muchas fichas puestas es a estas nuevas generaciones que en el fondo yo creo que nos están enseñando a nosotros, nos están haciendo retomar conceptos y formas que se diluyeron en el tiempo y se perdieron, y también que están intentando de alguna manera escuchar a este planeta, al planeta, no al ser humano, porque el ser humano se ha dedicado eternamente a destruirlo, sino que escuchar al planeta para ver qué es lo que quiere para lo que va a ser el futuro de ellos y el futuro de quienes ellos traigan al mundo. Y yo le tengo pero una fe pero impresionante y todas las ganas de seguir aprendiendo sobre ellos, porque ellos sí se atreven a muchas cosas y ellos sí están preocupados de aquella dignidad por la cual tú escribiste, Pedro Pablo, y que creo que ha sido el centro de este programa. Pedro Pablo. Bueno, antes de agradecerles, porque en realidad hay de manifestarles que ha sido además muy, muy entretenido, yo creo que el paradigma, así como el paradigma de la modernidad, ¿no es cierto?, fue la ciencia, la tecnología, la razón, el consumo, la producción, yo veo que el paradigma de la posmodernidad es la libertad. Y la libertad significa romper una serie de cadenas, significa que realmente construir la propia vida. Y la única forma de que esta libertad se transforme en realidad es que actuemos libremente basados en el principio de la dignidad humana. Por eso es el título del libro. Y yo tengo la misma impresión y la misma idea de María José. Le hago clase a futuros profesores. Y cuando yo les empiezo a plantear esto, al principio yo debo decir que como que me miran raro. Porque esto bueno, partida llegan a las clases de ética diciendo, ¿para qué me meten a mí en esta cuestión? Dejémosle la ética a los curas. Ese más o menos llegan así. Pero cuando van descubriendo lo que hemos conversado, porque son en general las nuevas generaciones, son gente mucho más libre mentalmente que nosotros. Y realmente la respuesta es absolutamente espectacular. Y eso fue lo que me motivó a escribir el libro. Y este libro, yo mi libro anterior lo escribí desde la ética para profesores de ética. Este libro lo escribí para todo público. Incluso también hago una carta para los filósofos y profesores de ética, pero ahí me subo un poquito en el lenguaje y hago referencias que una persona normal, pero son 5 o 6 páginas, sáltenselas, no es problema. No es problema. Por eso la escribí, es lógico. Porque también quiero que porque los filósofos son rarísimos y les gusta complicar la perdiz y hacer miles de referencias. Bueno, me estoy criticando a mí mismo, así que no. Pero bueno, volviendo a nuestra despedida. En general, los chiquillos y las chiquillas captan perfectamente esto. Y realmente, si queremos ser libres, tenemos que actuar bajo el principio de la dignidad. Si no, es del caos. Entonces, podemos hacerlo. Podemos seguir siendo una sociedad próspera, una sociedad en que nos podamos autorrealizar. Vuelvo a la frase que me encanta de Pindaro: podemos llegar a ser lo que realmente somos si actuamos libremente en base con este principio que es el único principio. Los valores nacen de la dignidad.
Entonces eso fue lo que me motivó a escribirlo, como les digo, a escribir este libro. Espero que les guste. Y bueno, para despedirme, realmente, María José, Marcial, Daniel, les agradezco esta oportunidad para conversar de un tema que me fascina. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y le quiero agradecer evidentemente a Aníbal y a Kairos, ¿no es cierto?, por esta oportunidad. ¿Puedes volver a mostrar la portada del libro para que la gente se la memorice y lo busque en la librería? Por supuesto. Está empezando a llegar, no está en toda la librería, pero de aquí a un par de semanas ya debería estar en todas, y como le digo, a partir de septiembre en digital, en Buscalibros y en las bibliotecas del caso. Gracias, Hemos terminado. Marcial. Bueno, gracias a los que nos escucharon, gracias a los que nos vieron, gracias Daniel, gracias María José por un nuevo programa. Puntos de vista, Kairos News los espera. Sigamos pensando, sigamos construyendo este mundo con esperanza entre todos. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Queridos jóvenes, ustedes pertenecen a una generación con mucha suerte. Sí, tienen la suerte de ser la generación que goza de más medios para ser libres que ha pisado el planeta desde que existe el ser humano. Jamás ha habido una generación con más oportunidades, con más recursos a su disposición, con mayor acceso a la cultura y al conocimiento. Los medios de comunicación que disponen, el acceso a la tecnología y a una cada vez más masiva y prolongada educación, la posibilidad de moverse entre los diferentes países y sobre todo las oportunidades para emprender y llevar a cabo sus propios proyectos de vida, no se ha visto nunca en el pasado en generación alguna. Pero lo que está por venir es inmensamente más grande. En la sociedad en la que ustedes y sus hijos vivirán, la mayor parte del trabajo cotidiano ya no lo realizará el hombre. Será un mundo en que convivirán con máquinas más inteligentes que ustedes, lo que les servirá de gran ayuda para seguir progresando. Si hoy la capacidad de alimentar y dar una vida buena. Espectacular, Pedro Pablo, esa fuerza y esperanza por el ser humano y que tú quieres transmitirle a los jóvenes, aplaudo. Pedro Pablo, sorprendido, impulsado, energizado y con mucha esperanza, donde has puesto el ojo, que tiene que ver con nuestras generaciones, con la sociedad que queremos, con el futuro que nos espera, que siempre será maravilloso. Un ser humano que habla de la empatía porque es empático. No esperaba menos de usted, estimado Pedro Pablo, conociendo además lo que usted ha hecho antes. Mis felicitaciones.